Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Podamos entender, si no lo hemos hecho ya, que podamos entender todos acerca de la importancia de la centralidad de la persona de Cristo. No solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Dios encarnado, Dios hecho hombre. Para crecer y madurar en la iglesia de Dios, y pienso que es algo que todos queremos, o algo a lo que todos debemos aspirar, crecer y madurar en la iglesia de Dios, necesariamente debemos ser como Cristo. Debemos llegar a la plenitud de Cristo. Pablo, hablando a los Efesios, en el capítulo 4, creo que estáis haciendo un estudio acerca de la carta de Efesios. En el capítulo 4, en el versículo 13, él le dice allí a los Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que debemos llegar a esa plenitud, y para llegar a la plenitud de Cristo podemos hacerlo mediante la fe, mediante la comunión con Dios a través de la oración, a través de su palabra, y también a través del crecimiento en amor y en el conocimiento de la persona bendita y amada de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, viviendo conforme a su voluntad y aceptando que Él es la fuente de todo lo necesario. Y para llegar a esa plenitud debemos conocerlo. Saber quién es. Decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 6, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Para andar como Él anduvo, debemos conocerlo. Debemos saber cómo Él anduvo. Saber quién es Él. Por eso esta tarde, en esta introducción, me gustaría que podamos responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Y más importante todavía, que podamos responder correctamente a la pregunta de quién es Jesucristo para mí. ¿Quién es Jesucristo para ti? Dentro de la teología, la cristología es la rama teológica que estudia acerca de la persona y la obra de Cristo. Obviamente en esta tarde no podemos entrar en todo lo que la cristología abarca. Necesitaríamos varias sesiones. Pero sí poder hacer una pequeña introducción al tema con esta presentación de Cristo. Hay un autor que escribió un libro llamado Cristianismo es Cristo. Él se llamaba Griffith Thomas. Él en este libro dijo así: el cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Uno puede ser un fiel maometano
sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente puede ser un verdadero y fiel budista, aunque no sepa de Buda absolutamente nada. Por el cristianismo pasa algo totalmente diferente. El cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. De manera que, si decimos que somos cristianos, no podemos permanecer indiferentes a la persona de Cristo, no podemos no conocerle, no podemos no tener una relación con él. El centro de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza no se encuentran en un credo, en una creencia. No se encuentran en una idea, en una experiencia. No se encuentran en una iglesia o en una filosofía. El centro de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza se encuentran en una persona, Jesucristo. Solo en Él. Y conocerlo no solo es el principio de la vida cristiana, sino que conocerlo es toda la vida cristiana. El Señor Jesús, cuando Él estaba en la última cena con los suyos, Juan 17, versículo 3, les dice: esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ser cristiano no es una religión, es una forma de vivir, es una forma de ser, es caminar como Cristo. De manera que la doctrina de la persona de Cristo es crucial para la fe cristiana. La doctrina de la persona de Cristo es crucial para la fe cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. Por eso la importancia de estudiar cristología. Y os animo a hacerlo. Que podáis quizá hacerlo como iglesia. Creo que es algo que habría que hacer de manera recurrente en las iglesias. Por eso vamos a ver, o a intentar ver, quién es Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesucristo? Me tomé la licencia de hacerle esta pregunta a ChatGPT. No sé si todos sabéis que es ChatGPT, es una inteligencia artificial. Pues yo me tomé la licencia de preguntarle a la inteligencia artificial: ¿quién es Jesucristo? Y la inteligencia artificial me dijo, abro comillas: Jesucristo es la figura central del cristianismo. Los cristianos creen que es el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías prometido en las Escrituras judías y el Salvador de la humanidad. Cierro comillas. Le dije que me lo explicara de una forma espiritual y sencilla. Y me dijo, abro comillas: Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para mostrarnos cuánto nos ama Dios. Él se hizo hombre como nosotros, vivió entre la gente sencilla, enseñó a amar y a perdonar, sanó a los enfermos y dio esperanza a los que sufrían.
Lo más importante, sigue diciendo, es que entregó su vida en la cruz por amor, para liberarnos del pecado y darnos la oportunidad de vivir cerca de Dios. Pero no se quedó en la muerte, sino que resucitó, y con eso nos mostró que la vida y el amor son más fuertes que el dolor y la oscuridad. Y de manera sencilla me dijo: Jesús es el amigo que nunca abandona. Es la luz en medio de la oscuridad. Es el camino que nos lleva al Padre. En pocas palabras, Jesucristo es la manifestación más pura de amor y entrega que la humanidad ha conocido. Cierro comillas. Todo esto me dijo. Y qué bien lo dice. Esto dice una inteligencia sin alma. En base a la información de la que dispone. Pero la inteligencia artificial puede recopilar información, puede describir mejor que nosotros un concepto, puede imitar la perspectiva teológica, pero no puede ver la gloria de Cristo en un texto. No puede comprender plenamente el arco redentor en las Escrituras, porque no conoce al Redentor. Nosotros. Por tanto, dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Desgraciadamente, muchas personas tienen un concepto equivocado de la persona de Cristo y del Evangelio. En muchas iglesias hoy día no se predica correctamente el Evangelio. Se habla más de las promesas que de Cristo. De manera que la gente se enamora más de lo que Dios le va a dar y no del Señor. Muchas personas vinieron a Cristo por oferta, no por convicción, no por arrepentimiento. Y tenemos la iglesia llena de gente que tienen un concepto equivocado de Jesús. Personas que no están enamoradas del Salvador porque tienen un concepto equivocado de Él porque no le conocen. ¿Quién es Jesucristo? Alguien resumió su vida y su impacto en la historia con estas palabras. Un niño nace en un pueblo oscuro y es criado en una aldea insignificante. Hasta que tuvo 30 años, trabajó en un taller de carpintería y luego por 3 breves años como un predicador ambulante. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo una oficina. Nunca levantó un ejército. Nunca tuvo una familia propia. Nunca fue propietario de una casa. Nunca fue a la universidad.
ni viajó a más de 300 kilómetros fuera del lugar donde nació. Reunió un pequeño grupo de amigos alrededor de él, a quienes les enseñó su forma de vida. Siendo todavía un hombre joven, la marea de la opinión pública se volcó contra él. Uno de los suyos lo negó y otro lo traicionó. Fue entregado a sus enemigos, tuvo que pasar por una burla de juicio y luego fue clavado en una cruz en medio de dos ladrones. Y después de muerto, fue colocado en una tumba prestada por la bondad de un amigo. Estos son los hechos de su vida humana. Esto decía esta persona, que resumió la vida y el impacto de Jesús en la historia. Otro dijo estas palabras muy poéticas. Dice que Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero Él vive para siempre. Herodes no pudo matarle. Satanás no pudo seducirle. La muerte no pudo destruirle. El sepulcro no pudo retenerle. ¿Quién es Jesucristo? Aunque tú no creas en Él, el impacto del Señor Jesucristo en la cultura mundial es tan fuerte que nosotros aún dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Sería un suicidio intelectual negar la historicidad de Cristo. Dos de las celebraciones más importantes en el mundo hoy día tienen que ver con Cristo, con su nacimiento, la Navidad, y con su muerte, la Semana Santa. Es un personaje que no se puede ignorar. Y la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesucristo?, no solamente va a tener repercusiones aquí, sino que nosotros tenemos la convicción de que la respuesta que tú le des a esa pregunta va a tener repercusiones eternas. El Señor Jesús, en un momento de su ministerio, y me gustaría que me acompañaras a esta lectura en la palabra de Dios, en el capítulo 16 de Mateo, Jesús hizo esta pregunta a los suyos. Mateo 16, versículos del 13 al 20. Si quieres acompañarme en la lectura, vamos a leer Mateo 16, versículo 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta con la respuesta implícita, porque el Hijo del Hombre ya evocaba a Daniel, capítulo 7, con la profecía del Mesías. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías
otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Jesús hizo esta pregunta a los suyos en un momento crítico en su ministerio. No lo hizo por curiosidad. Vamos a ver qué piensa la gente de mí. Me interesa saber esto. Jesús sabía quién era. Jesús no tenía crisis de identidad. Él sabía quién era. Pero él quiere reafirmar a sus discípulos y ver qué es lo que ellos creen acerca de él. Y Jesús está provocando en sus discípulos la respuesta más importante que tiene que dar una persona. Jesús les hace esta pregunta porque la respuesta tiene un montón de repercusiones. No solo aquí y ahora, sino en la eternidad. De manera que la pregunta es más personal. Es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Cada uno se forma su propia imagen de quién es Jesús. Como las gentes hemos leído en el versículo 14, ¿no? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y cada persona se forma su propia imagen de quién es Jesús. Me acuerdo que había una película antiguamente, se llamaba Jesucristo Superstar. O el Jesucristo Hitler. Cada uno se hace su imagen de quién es él. Hay personas incluso que ven a Jesús como un hombre extraordinario, como un adelantado a su tiempo, una persona buena. Y si tuvieran que responder a esa pregunta, dirían definitivamente que Jesús tiene un lugar aparte en la historia. Pero cuando tú no reconoces a Jesús como Dios encarnado, como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, eso que parece una alabanza es un insulto. Cuando no reconocemos que Jesús es el Dios encarnado, es el Mesías prometido. Tú eres, versículo 16, le dice Pedro, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es Mesías. Y la palabra Mesías es en hebreo, Cristo en griego. Significa ungido. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. En el Antiguo Testamento solo se ungía a reyes
a sacerdotes y a profetas. Y además estaba prohibido que una sola persona ostentase los 3 oficios. Pero en Cristo se da. Él es el Rey de Reyes. Él es el profeta, la última palabra de Dios revelada. Dice Hebreos 1, versículos 1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. No, en el Hijo. Jesús es la última palabra de Dios revelada. Él nos hizo la exégesis del Padre. Dice Juan 1:18 que a Dios nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él nos ha explicado quién es Dios. Pero también Él es el sacerdote que presenta el sacrificio por nuestros pecados. Y a la vez es el sacrificio que muere. Él es el rey que gobernará las naciones. Como dice Apocalipsis capítulo 12 y al capítulo 19, Él es el rey que gobernará las naciones con vara de hierro. Él es el profeta que completaría la revelación de Dios. Él es el sacerdote siervo que se ofrecería a sí mismo en sacrificio por el pecado. C.S. Lewis le escribió un libro. Se llamaba Mero Cristianismo. C.S. Lewis en este libro dijo esto. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo pasado por agua. O si no, sería el mismísimo demonio. Hay que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. No hay término medio con Jesús. No puedes quedarte con que era simplemente un gran hombre, con que era un adelantado a su tiempo, con que era un hombre bueno. No puedes quedarte con eso y no aceptarlo como Dios, no aceptarlo como Rey, no aceptarlo como Señor. Curioso, cuando Jesús estaba celebrando la cena con los suyos, la última cena. En un momento de la cena, cuenta en Mateo capítulo 26, versículos del 22 al 25. En un momento de la cena, Él les dice, uno de vosotros me va a entregar. La palabra dice que los discípulos empezaron a entristecerse y a preguntar, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Cuando llegó el turno de Judas, él dijo, ¿soy yo?
maestro. Jesús nunca fue su Señor. Fue su maestro, pero nunca fue su Señor. Es tu Señor. Es mi Señor. La respuesta que Pedro da: tú eres Cristo, el ungido, el Mesías prometido. Esta respuesta constituye la profesión básica de la fe cristiana. Y hace de Pedro la primera piedra a confesar. El primer cimiento de la iglesia edificada sobre, como dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De manera que Pedro fue la primera piedra confesante. Tú eres el Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? Me volví a tomar la licencia de preguntarle a ChatGPT, a esta inteligencia artificial, que quién era Jesucristo para él. Su respuesta fue: yo no tengo fe personal como un ser humano. Me había descrito anteriormente de una forma excelente quién era Jesús. Pero la inteligencia artificial no puede creer en él, porque no tiene fe personal. Tú tienes fe personal. ¿Has creído en él? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Es Jesús tu Rey? ¿Jesús puede mandar en tu vida? ¿Puedes decir cada mañana: Jesús, tú eres mi Rey, que sea tu voluntad y no la mía? Puedes decir. Si Jesús es quien dijo ser, ¿qué vas a hacer con él? Si Jesús es quien dijo ser, ¿qué voy a hacer con él? Cuando todo esto acabe, porque acabará. Hermanos, todo esto acabará. Cuando todo esto acabe y estemos delante de Dios, lo que va a determinar dónde vas a pasar la eternidad no son tus buenas obras o malas, sino la respuesta que demos a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta que demos cuando Dios pregunte: ¿qué hiciste conmigo? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es
el único camino a Dios, la única verdad y la única vida, ¿por qué sigues andando por otros caminos? ¿Por qué sigo creyendo otras verdades? ¿Por qué no estás disfrutando de la auténtica vida? En el versículo 17, después de la respuesta de Pedro, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón. La verdadera bienaventuranza, la verdadera plenitud, viene cuando te das cuenta quién es Jesús. Si estás buscando la plenitud en otra cosa que no es saber quién es Jesús, es más, te reto que si piensas que en otra cosa vas a encontrar la verdadera felicidad, la verdadera plenitud, trata de encontrarla. ¿Ve? Trata de encontrarla en el dinero, trata de encontrarla en proyectos, trata de encontrarla en relaciones, en un matrimonio, en tener hijos, en lo que tú quieras. Ve, trata de encontrarla. Si encuentras ahí la verdadera plenitud, la verdadera felicidad, ven, iba a decir, te presto el micrófono, pero no tengo micrófono. Te cedo el sitio y nos hablas aquí un día. Le decimos a Luis que organice otra conferencia titulada "Parece que no solo es Cristo". Pero sabes, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar en otra cosa. Solo. De manera, hermanos, con esto termino. Había un pastor, escuchaba esta semana en un reel corto de las redes sociales, que un joven, después de una conferencia parecida a esta, se le acercó muy entusiasmado y le dijo: pastor, tiene razón, Cristo es todo lo que necesitamos. El pastor le dijo: joven, Cristo es lo único que tenemos. Fuera de Él, no tenemos parte con Dios, y Dios no tiene parte con nosotros. Y la realidad es que si yo tengo a Cristo y no tengo nada más, pero tengo a Cristo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Hermanos, si Dios nos revela quién es Jesús en su palabra, tienes que poner atención. Tienes que apagar el volumen del mundo. Él, Dios, quiere revelarnos quién es Él, para que puedas responder correctamente a la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Que el Señor bendiga su palabra. Me gustaría orar para finalizar este.